Comenzamos ahora sí con nuestro tema principal de hoy. Nos trasladamos hasta Perú, más concretamente a Lima, porque vamos a hablar, como ya han visto en ese sumario, de un tema que nunca hemos tratado aquí, que quizás deberíamos de haberlo tratado hace tiempo. Para ello tenemos aquí una mesa estupenda con el compañero Daniel Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Pues bien, aquí estamos para hablar de este tema, ¿no?, que lleva tantísimos años en la boca de la gente, pero que sí que es verdad que es bastante interesante y esconde muchísimos enigmas. Un tema que me proponías tú y que yo te decía, oye, pues un tema que siempre ha estado ahí para tratarlo en zona oculta, pero que nunca habíamos dado el paso y que creo que ahora es un buen momento, porque quizás demos aquí en el programa algunas explicaciones que se desconocían hasta la fecha. Es posible porque aparte tiene tantísimas teorías, tiene tantísimos escondijos, ¿no?, podemos decirlo así, que nunca se sabe realmente para qué estaban estas líneas de Nazca encima o sea, en un territorio, ¿no?, para decirlo así popularmente hablando, pero que sí que es verdad que yo creo que es un tema muy interesante y que vamos a hacer algunas conjeturas para que la gente llegue a una conclusión. Lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo, vamos a recorrer ese río de información, vamos a surcarlo todos juntos, vamos a ir descubriendo cuáles eran las teorías más raras, por así decirlo, hasta las que más nos cuadran aquí a nuestra mesa, que también la compone nuestro compañero Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Pues encantado de estar aquí de nuevo. Javier, vamos a comenzar explicando, por si hay alguien que no sabe todavía de qué estamos hablando. Hemos dicho que se encuentran en Lima, en Perú, estas líneas de Nazca. ¿Qué son exactamente? Cuando hablamos de las líneas de Nazca, ¿qué son? Bueno, las líneas de Nazca son una serie de dibujos, unos geoglifos. Esto es una serie de dibujos que presentan cierta geometricidad que se hacen en el terreno, en la tierra. Hay dibujos antropomórficos, biomórficos y simplemente geométricos, es decir, imágenes que representan a seres humanos, imágenes que representan a animales y otra serie de dibujos que la particularidad que tienen es que son puramente geométricos. Esto se descubrió en el año 1927, por un arqueólogo, en concreto Toribio Mejía, quien lo descubrió en el año 1927, donde daba cuenta de estas figuras enormes. Lo estamos viendo en imágenes. De muchísimos metros. A vista, de fotografía, ¿no?, aérea. Exactamente. Y que son sorprendentes, ¿no?, la exactitud con la que están realizadas, que iremos viendo cómo se cree que las realizaron, porque hablamos de unas líneas, Javier, que ¿cuándo se hicieron? Estas líneas se cree que se comenzaron a hacer pues a lo largo de los últimos 1500 años. Es decir, que no es una cosa que se hizo en una década ni en 2 décadas, sino que la cultura de aquella zona la fue elaborando a lo largo de los años y a lo largo y ancho de los siglos. Lo que ocurre es que cuando tú ves todos estos dibujos desde lo alto, a vista de pájaro, cosa que se hizo en el año 49 a través de 2 investigadores internacionales, estas líneas pasaron bastante desapercibidas, pero fue justamente cuando vemos esto desde ciertas alturas, nos damos cuenta de la dimensión que adquiere, pero lo más seguro es que comenzaron a desarrollarse a través de 3 métodos que se cree que fueron los que fueron utilizados
hace 1500 años y a lo largo de todos esos años. Hay muchas hipótesis de la creación de estas líneas que estamos viendo. Dani, no sé por cuál empezar, porque hay algunas que son un poco locas, ¿no? Bueno, o parecen un poco locas a día de hoy, ¿no? Porque también hay que decir que son líneas que llevan, en algunos de los casos, 2000 años y que la conocemos de hace menos de 100 años. O sea, es algo que lleva ahí toda la vida y que cuando se descubre empiezan a darse teorías de, no sé, se le adjudicaba incluso a los ovnis, ¿no? A pistas de aterrizaje. Yo creo que esa es la teoría más, ¿no? La más rara, ¿no? A ver, sabemos también de la cultura UFO, ¿no? Por llamarla así, ¿no? Conocemos todo el mundo esta cultura, este mundo que no sabemos si realmente existe o que es ficción, no lo sabemos realmente. Ojalá lo demostremos algún día. Ojalá. Pero sí que es verdad que una de las teorías más extrañas es esta, ¿no? Que fueron creadas como señales de extraterrestres, ¿no? Señales o pistas de aterrizaje de naves espaciales, con lo cual era algo más... Y ya estamos hablando, como bien ha dicho Mauri, de hace 1500, 2000 años, entre el 100 y el 600 después de Cristo, con lo cual estamos hablando de una época que bueno, la tecnología prácticamente ya sabemos cómo prácticamente podía ser esta tecnología en aquella época, una tecnología pues mínima, mínima tecnología para poder hacer estas cosas. Sí que es verdad que estas líneas abarcan pues más de 500 kilómetros cuadrados, los que son donde están repartidas, ¿no? Y la verdad que es algo bastante curioso, porque abarca, es verdad que están en un desierto, ¿no? Que es una parte prácticamente deshabitada, donde bueno, pues vivió esta civilización, los Nazca, pero sí que es verdad que era una zona muy árida, ¿no? Una zona donde prácticamente el vivir era prácticamente imposible, ¿no? Porque del calor, de la sequía que había por esos terrenos y demás, pero es curioso cómo estas líneas están tan perfectamente dibujadas, ¿no? Dibujadas con un ancho y unas separaciones entre línea y línea e incluso una geometría en algunas de ellas casi perfecta, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen de esa araña que a ti tanto te llama la atención y que es casi simétricamente perfecta, y ya veremos después también cómo se cree que acabaron realizando, bueno, o esto, ¿no? Que se le llama el astronauta, ¿no? Por esa apariencia de casco en la cabeza, esos ojos grandes, ¿no? En fin, esto iremos viendo otras teorías. Javier, me gustaría saber por qué cómo hicieron estos dibujos y por qué hacían este tipo de dibujos. Aquí vemos el famoso colibrí, ¿no? Que es precioso, o sea, representa perfectamente lo que sería un colibrí en pleno vuelo. Bueno, la forma que se piensa que pudieron hacerla no es demasiado misterio. Yo sé que la teoría extraterrestre pues es la más llamativa, ¿no? Que no es que sea descartable, pero yo pienso que en este caso en concreto es la menos probable. Yo creo que tenemos que agarrarnos a otras hipótesis de la finalidad de todos estos dibujos, de otra naturaleza. Para construir todo este conglomerado de dibujo, como muy bien ha hecho Dani Fernández, muy perfectos, muy geometrizados, muy bien todo, pues lo hacían de dos formas distintas, bueno, de tres formas distintas. Una, de una manera extractiva, que consistía en extraer roca de la superficie, que estaba mucho más oxidada, quedando al descubierto la roca en la piedra, en la profundidad, que estaba mucho menos oxidada, con lo cual mucho más blanca. Y la segunda forma era horadando lo que es el terreno, y la forma mixta combinando una forma de fabricación con otra. Estas tres maneras. En cuanto a las teorías, en cuanto al por qué se hace esto, con qué finalidad. Bueno, la finalidad objetivo concreta la vamos a desvelar casi al final del programa, pero sí por qué hacían
por ejemplo, el colibrí, ¿no? O la araña. O sea, ¿por qué hacían este tipo de dibujos y no otros? Bueno, seguramente esto tuviera mucho que ver con aspectos religiosos y también con aspectos supersticiosos. Ellos tenían que intentar predecir de alguna manera cuándo iban a aparecer por allí lluvias. No podemos olvidar que estamos hablando de un desierto y sería una forma de llamar la atención de los dioses. Pero ya te comento que hay otras teorías mucho más interesantes y mucho más llamativas. Y para... Sí, Dani. Perdón, Dani, yo quería decir otra teoría, ¿no? que había, que también me llamaba mucho la atención. Aquí estamos viendo ahora, perdón, Dani, un vídeo a vista de dron a día de hoy. Y bueno, ¿no? Nos da esa oportunidad de ver las líneas perfectamente. Aquí antes hemos visto quizás los dibujos más míticos, ¿no? Pero aquí sí vemos esas grandes líneas, ¿no? Rectas, paralelas. Y bueno, esa perfección, ¿no? en la realización y en la ejecución. Pues al respecto de estas líneas, sí te quería comentar otra de las teorías que sí me ha llamado mucho la atención, y es ese calendario astronómico, un calendario astronómico que decían que era, bueno, pues que podía ser, ¿no? Un calendario astronómico de que esas líneas apuntaran cada una hacia un astro, ¿no? Hacia un astro concreto, sobre todo la punta del pico del colibrí, ¿no? Que es una de las líneas, pues podemos decir, más ancha y larga, que se ve perfectamente, que apuntaba como a un astro. Sí que es verdad que ciertos científicos han estado estudiando esta teoría y sí que es verdad que prácticamente las líneas no llegaban a ningún punto concreto, con lo cual también es una teoría que se descartaba de que fuera pues como un calendario, ¿no? Su propio calendario de astronomía, ¿no? Y volvemos al tipo de piedra donde se realiza. Esta piedra entiendo que solamente se encuentra en esta zona, pero Javier, ¿encontramos otra parte del mundo donde existan geoglifos similares a estos que vemos aquí en Lima? Después vamos a volver evidentemente a estos de Nazca, que son los que nos competen hoy, pero no sé si hay otra parte del mundo donde haya algo similar o exactamente igual. Hay otra teoría que a mí me causa más simpatía, ¿no? Y es la que elaboró en el año 89 Stein, que decía que las líneas de Nazca eran una especie de corredores donde se celebraban unas olimpiadas precolombinas. Entonces, bueno, es una teoría más, ¿no? Al menos curiosa. Efectivamente, existen otras partes del mundo donde se representan, si no este tipo de figuras, otro tipo de figuras quizá más centradas en el ser humano, más antropomórficas, como pueda ser, por ejemplo, el desierto de Chile, en Atacama, donde es famosísima la imagen del gran gigante, ¿no? Representa de una forma un poco tosca lo que es un ser humano aproximadamente, pero de proporciones inmensas. Pero no podemos olvidar, y aquí es donde yo me planteo realmente si pudo haber o no transferencia de una cultura a otra, transferencia cultural, porque las hay, por ejemplo, en Estados Unidos, las hay en Australia. Que claro, ahí ya sí que damos un salto, porque Estados Unidos, claro, Perú y Chile, en este caso que tú hablabas de Atacama, están relativamente cerca. Incluso Perú y Chile colindan, ¿no? En sus fronteras, y en aquella época, pues bueno, evidentemente no existían ni siquiera esas fronteras. Y Estados Unidos está relativamente cerca, pero Australia, Gran Bretaña, que sé que ahora lo vas a mencionar y que a mí me ha chocado muchísimo. Efectivamente, en Gran Bretaña y en Australia también hay dibujos parecidos, y lo que llama también muchísimo la atención es la conservación tan buena que tienen, porque mientras en Nazca la temperatura es una temperatura seca,
constante, pero en Gran Bretaña pues todos sabemos la humedad relativa que hay, el frío que hace, las lluvias constantes, y sin embargo la forma de construir, el material en el que se construye todo esto es un material resistente a la erosión, mientras que en Sudamérica, en Atacama y en Nazca, la erosión biológica, la erosión geológica no es demasiado alta, pero tanto en Australia como en el Reino Unido muchísimo más. Sin embargo, llama la atención que se conservan bien, como si las personas que las construyeron hace tantos cientos de años conocieran, quisieran que esto llegase hasta nuestros días. Esto es lo que a mí me da que pensar. A mí lo que también me recuerda muchísimo, Javier, es lo comentábamos fuera de cámara, a esa cercanía, esa similitud con las pirámides, que ya sí que hemos hablado aquí en Zona Culta, ¿no?, en alguna que otra ocasión, y que en diferentes puntos del planeta existen pirámides similares o prácticamente idénticas. Aquí ocurre también algo muy similar y tampoco tenemos una explicación a ciencia cierta de por qué esas líneas están tan lejos unas de otras. Tienen eso en común, efectivamente, como tú muy bien dices, tienen eso en común, como en diferentes partes del mundo, donde no es posible, o que sepamos, no era posible que hubiese una transferencia cultural, como es posible encontrar pirámides en el Alto Egipto y las encuentras en Perú, México. ¿Cómo es esto posible, no? Sin embargo, si nos fijamos bien, las pirámides, los dólmenes, los menhirs, son estructuras que están sobre la tierra, o sea, tratan de influir sobre la tierra. No hace mucho el maestro Antonio Blasco, que entrevistamos aquí con el tema la geometría sagrada, pues lo decía, era como si a un cuerpo humano le pusiésemos agujas de acupuntura para de alguna manera influir en la energía telúrica que está bajo nuestros pies. Sin embargo, con estos dibujos no es exactamente eso. Yo pienso que estos dibujos estaban realizados con el interés, no que se vieran desde el cielo, que en aquella época, como muy bien dice Daniel, no había ninguna posibilidad de ningún vuelo aéreo, por lo menos que sepamos. Yo pienso que todos estos dibujos estaban hechos para que se viesen desde mucha distancia. Eso me cuadra más que no que se vieran desde el cielo. Bueno, en mucha distancia, ¿a qué te refieres, Javier? Estos dibujos puedes verlos desde kilómetros, pero desde una elevación natural. Quizás no lo veas con la precisión de un vuelo, por ejemplo, a 500 metros de altura, pero sí puedes apreciarlo a kilómetros desde un lugar elevado, desde una colina. Quizá fuera el objetivo de todas estas culturas. Vamos a ir intentando descubrir más cosas sobre las líneas de Nazca. ¿Sabemos exactamente quién ejecutaron estas obras? Miro a Javier, pero no sé quién me quiere contestar. Hombre, se supone que son la cultura nazca, ¿no? En esa época que hemos hablado anteriormente, desde el año 100 hasta el año 600, año en el que ya, bueno, pues otra cultura que se le pierde la pista. Se le pierde la pista, Dani, porque, bueno, ya hablamos de la zona, que es una zona bastante complicada, ¿no?, para vivir, una zona muy árida, muy seca, pero sí que es verdad que es como que, según estudios, ¿no?, que he estado leyendo, investigando un poco, pues como que esa cultura empieza en la decadencia de esa cultura, y viene como otra cultura más potente, más fuerte, que si mal no recuerdo es la cultura Wari, parece a mí que se llama, y si me equivoco corregirme,
pero como que llega con más fuerza y entonces ya la cultura nazca empieza en su decadencia, y entre esas dos culturas pues empiezan a compartir gustos, aunque sí que la wari empieza a decir esto es lo que hay, esto es lo que tenéis que hacer, pero sí que es verdad que la nazca sí metía un poquito de sus costumbres hasta que prácticamente desaparece la cultura nazca y prevalece la cultura wari. Yo creo que, bueno, es que prácticamente es como lo que pasa con todo, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Llega una novedad y al final intentamos con esa novedad lo antiguo amoldarlo y al final acaba lo nuevo sobreviviendo, ¿no? Claro, es que tenemos en muchas ocasiones tenemos una visión un poco globalizada, porque es que vivimos en un mundo globalizado, Javier. Tenemos una visión romántica de cómo es posible que desaparecieran los aztecas, los incas. Bueno, vamos a ver. Anterior a nuestra civilización han colapsado 26 civilizaciones anteriores. O sea, es que no es algo tan anormal, ni tan misterioso, ni tan poco frecuente que una civilización completa colapse. Lo que pasa es que nuestra civilización actual pues es mucho más amplia que la de aquellos años por este mismo hecho, porque estamos globalizados. Pero en aquella época, si había unos cambios climáticos bruscos, si un pueblo era mucho más fuerte o tenía mucho más ejércitos que el pueblo que estaba asentado ahí, pues sencillamente desaparecía. Y esto es algo natural en la historia de la humanidad. Y digo natural porque es lo que ha ido pasando siempre, ¿no? Pero nuestro conocimiento del antiguo Egipto, nuestro conocimiento de la Grecia clásica o del Imperio Romano hubiera sido el mismo si no nos hubieran llegado los jeroglíficos egipcios. Por ejemplo, podríamos hablar, o hasta qué punto podríamos hablar con cierta propiedad del libro de los muertos, si no nos hubieran llegado los cientos y cientos de papiros. Cuando de una cultura te llegan construcciones, mosaicos, documentos, papiros, vasijas, es cuando te permite conocer más por qué comenzaron a establecerse ahí y por qué desaparecieron. En estas civilizaciones conocemos muy poco porque no nos ha llegado mucho, ni por escrito, ni por gráfico, ni por ninguna otra prueba que nos hable un poco más qué es lo que pudo pasar. Quizás puede ser, Javier, que, bueno, pues como tú bien decías, la cultura egipcia, la griega, la romana, sí que es verdad que son tres culturas que las conocemos muchísimo. Las conocemos, bueno, de cabo a rabo, evidentemente, porque es que la estudiamos hasta en el instituto, se estudian esas tres culturas. Quizás sea porque la cultura nazca no llegó a proliferar todo lo que tenía que proliferar y nos han dejado más que restos de vasijas, han dejado restos de vasijas, han dejado algunos restos que, bueno, pero no se puede hacer un estudio real, ni se puede hacer, no hay unas pistas, no hay unas muestras, unas pruebas 100% fiables que te expliquen que esa cultura era así. Sin embargo, la cultura romana, la cultura griega, la cultura egipcia, estamos pues prácticamente no cansados porque a mí me encanta, no me canso nunca de ver algo que tenga que ver con alguna de esas tres culturas. Pero la estudiamos, la mamamos desde chico, la estudiamos en el instituto. ¿Y por qué? Pues porque hay muchísimas evidencias, muchísimos estudios, muchísimas comprobaciones y muchísimas muestras que tenemos propiamente aquí en España también, ¿no? Muchísimos hallazgos que también se han hecho aquí, una cultura muchísimo más extendida, muchísimo más amplia que una cultura nazca que se remontaba a ese sitio en concreto, con lo cual no ha sido una cultura que se haya expandido a nivel mundial como ha pasado con Roma, Grecia, Egipto. Bueno, Egipto está localizada, pero
su conocimiento se ha extendido. Roma, si era el Imperio Romano, era un imperio, un imperiazo, ¿no?, por decirlo así, se ha extendido muchísimo en el territorio, es conocido en muchísimas partes del territorio, hay muchísimos hallazgos de culturas romanas repartidos. Yo creo que eso es uno de los factores, ¿no?, que impiden el conocer más a esta cultura. Fíjate bien, Dani, que conocemos a los filósofos clásicos, conocemos a Platón, a Aristóteles, Sócrates lo conocemos gracias a su discípulo Platón, porque Sócrates jamás escribió nada. Pero ¿por qué los conocemos? ¿Por qué nos ha llegado todo este conocimiento? Pues nos ha llegado gracias a la Edad Media. Porque muchas veces pensamos que la Edad Media era una edad oscura, todo lo contrario. Se crearon las primeras universidades y gracias a los monjes de los monasterios que copiaban manualmente y literalmente los textos griegos hasta nuestros días. Gracias a eso sabemos que existió un señor filósofo que se llamaba Sócrates, que tenía un maestro que se llamaba... un filósofo que se llama Platón, cuyo maestro era Sócrates, y Platón tenía un discípulo muy aventajado que era Aristóteles, pero es porque ha habido esa transmisión cultural. Claro. En estas culturas que no hay esa transmisión cultural, o al menos no se ha descubierto todavía, al no haber ese foco de la ciencia, de la arqueopaleontología, da mucho pie a muchas teorías especulativas, que si los extraterrestres, lo que la ciencia no puede explicar porque le falta elementos de juicio, elementos de valoración, datos, hechos, entra la especulación y teorías fantásticas de todo tipo. Yo creo que la teoría fantástica de los extraterrestres está presente en casi todas las culturas, porque ya si nos vamos a Egipto, las pirámides también las habían construido los extraterrestres. Entonces... esa es la hipótesis fácil, claro, porque es la que no se puede demostrar todavía. Podríamos resumir que en todo esto que hemos hablado ahora mismo, ¿no?, que el único legado que nos ha llegado a nuestros días de esta cultura nazca precisamente son sus artes pictóricas, por llamarle de alguna manera, en ese suelo, en ese que era su suelo y donde probablemente vivían y hacían su vida. Porque legado arquitectónico algo sí que hay, Dani, algo sí que hay, pero también se perdió en varias inundaciones, terremotos y demás. Algo que con el arte pictórico realizado en el suelo no se ha perdido. No se ha perdido, al igual que tampoco se ha perdido, bueno, antes te decía yo la palabra vasija, y es que sí que es verdad que, bueno, los nazcas, lo que queda de ellos, pues prácticamente es como el proyecto de una pirámide con una ciudad, que quedan evidentemente los cimientos, no queda nada, y esas líneas, alrededor de las líneas de Nazca, aparecen como una vasija rota. Vasijas rotas, las cuales algunas de ellas se han reconstruido, se han restaurado, y da la casualidad de que los dibujos de esas propias vasijas son los dibujos que encontramos en esos geoglifos en el suelo. O sea, tenemos el dibujo de una vasija donde está reconstruida y vemos perfectamente el dibujo de la horca, con sangre en los dientes, es decir, que ya decían que esa ballena era asesina, con esas manchas de sangre en los dientes. Vemos también como otra vasija reconstruida, no una vasija, sino ya más como un pequeño tótem con forma de mono, con la cola enroscada, que también es otro de los dibujos que vemos perfectamente. Entonces, una relación entre lo pequeño y lo grande. Es una relación entre, yo tengo este tótem que para mí es algo, bueno, pues no sé, algo de religión o algo, algún adorno de mi casa o algo que estaba, bueno, pues esa cultura, al mono, a la araña, al colibrí o a otras de las figuras de animales, ¿no?, que se representaban en este caso, pues parece ser que le tenían algo de feeling, ¿no?, con ese tipo de representaciones, y tanto las representaban en las líneas como en las pequeñas vasijas que puede ser que sean útiles de casa, ¿no?, útiles domésticos. Y es que la curiosidad, ¿no?, que te encuentres esas vasijas rotas, que es el contraste también de color
que da, tanto el de haber levantado la tierra para que se vea la diferencia de color, como el color del barro de la propia vasija, que destaca el rojizo alrededor de las líneas que también se han descubierto. Es algo bastante curioso que tú veas una imagen muy pequeñita en una vasija y que exactamente igual esté hecha, pero de 100 metros, ¿no? de larga, ¿no? Y vamos a hablar precisamente ahora de eso, de Javier, cómo ideaban esos dibujos tan grandes, cómo acababan realizándolo, porque hemos dicho que retiraban las piedras, ¿vale? Pero cómo lo hacían con esa exactitud. Bueno, ante esto hay, verás que yo creo que no son hipótesis, se acerca más al campo de la suposición, ¿no? Guiándose a través del horizonte, por ejemplo, hay una serie de hipótesis explicativas que ellos tomaban como punto de referencia el horizonte y el movimiento que iba haciendo el sol, lo cual ahí nos lleva a ver que era una civilización, era un pueblo, el pueblo de Nazca, que realmente algunos conocimientos de astronomía tenía, ¿no? Esa es una de las suposiciones, de las hipótesis entre comillas que más se está barajando. Y has hablado, Dani, antes de cientos de metros. No sé si sabemos decir las medidas, ¿no? De las más grandes quizá, o de las más normales, ¿no? De ese colibrí, si tenemos las medidas para darla, porque claro, aquí las hemos estado viendo a vista de dron y en fotografías desde aviones, pero para que la gente se imagine cuál es exactamente la dimensión de esto que estamos viendo, ¿no? Pues mira, lo que estamos viendo, y hablábamos, ¿no?, del colibrí, el cóndor también, que es otro de los pájaros, ¿no?, que de las aves que están, la garza, también la grulla, el pelícano, la gaviota y el loro, son los más grandes, entre 259 y 275 metros de largo. O sea, hay que... no sé por qué en nuestra cultura siempre lo comparamos todos con campos de fútbol. Pues bueno, esos metros que has dicho es muy sencillo. Hablamos de 2 campos de fútbol y medio. Totalmente. O sea, muy grande, Javier. El gigante de Atacama... ¿Nos vamos a Chile ahora? Exactamente, no se queda atrás, con sus 119 metros. Sería interesante... Además está realizado en una ladera, con la dificultad que ello conlleva. Exactamente. Si tú cortas el césped con una máquina cortadora en una ladera, en un desnivel, sudas la gota gorda. Bueno, pues imagínate tú hacer con esa precisión casi milimétrica una serie de líneas horizontales perpendiculares perfectamente alineadas que representan una figura humana y además cuesta abajo. O sea, y algún día deberíamos de hacer un programa. ¿Cuál es el misterio de que asociemos todo a los campos de fútbol? Sería interesante. Sí, por eso te digo, ¿no? Porque es una medida como que todo el mundo tiene en su cabeza, entonces se explica muy rápido, ¿no? Se dice 2 campos de fútbol, 2 campos de fútbol y medio, y la gente en casa suele entenderlo porque quizás todo el mundo hayamos estado en alguna ocasión en un campo de fútbol de cualquier tipo, ¿no? Vamos llegando al final del programa y llega, bueno, pues dar vuestra conclusión sobre para qué crearon los Nazca estas líneas, con qué propósito las crearon. No sé cuál de los dos quiere empezar. Pues a ver, conclusión, sabiendo, ¿no?, la relación que tienen estos objetos que hemos estado hablando antes con las líneas que se encuentran en el suelo, pues quiere decir, por ejemplo, que esa simbología, ¿no?, esa simbología del colibrí, esa simbología de la garza, del mono y de todos los animales y formas geométricas, ¿no?, como la vasija también que hay con esa espiral también, que no son solo formas de animales, como bien dijo al principio Mauri, también son formas geométricas. Yo la única conclusión que puedo llegar es que, bueno, pues eso evidentemente si lo tienen en pequeño y los reproducen en una imagen muchísimo mayor,
algo importante en su vida tiene que significar eso, ¿no? Algo importante como, no sé, hablaba de la religión también Mauri al principio. Yo lo achaco a ese tema, a la religión. Lo achaco a ese tema porque es lo... Ya hemos vivido, o sea, conocemos muchísimos hallazgos históricos a todo lo largo de todos los años que prácticamente están vinculados a la religión. Hallazgos de todo, ¿no? Las pirámides de Egipto, por ejemplo, no son templos, ¿no? Son templos funerarios, podríamos decirlo, ¿no? Y están enfocados a la religión, esa forma de pirámides para que el alma ascienda al cielo, evidentemente, son temas religiosos. Y yo creo que todas las culturas, la fe mueve montañas, es una frase que me encanta decir, y yo creo que toda cultura, todo el mundo tiene que creer en algo, y toda cultura que va pasando, sea de la época que sea, tienen que creer en algo, tienen que tener fe en algo. Yo la achaco a la religión, yo creo que es mi teoría, es mi conclusión. Javier. Bueno, yo pienso que los diferentes tipos de dibujo quizá tuviesen diferentes tipos de finalidades. Yo creo que O sea, no era lo mismo dibujar una espiral, que quizás no tenga ningún significado, al menos para nosotros, que dibujar un mono. Perdón, una religión politeísta. Sí, evidentemente. Evidentemente hay algo que es muy importante de lo que tú has comentado, y es que si se encuentra el mismo dibujo de 200 y pico de metros y en una vasija exactamente el mismo, quiere decir que para ellos era muy importante. Quizá el aspecto religioso de adoración a sus dioses, de pedirle pronto el agua para que lloviera, quizá en Chile el hacer ese dibujo quizá fuera un homenaje o una petición a sus dioses, pero también sirvieran para canalizar un poco el agua y llevarla hacia ciertos sitios. El tema religioso, el tema de ofrenda a sus dioses, pero también hay otra teoría por ahí que viene a comentarnos que quizá fuesen caminos o puntos de señales para que los pastores de aquella época y de aquella zona supiesen dónde tenían que trasladar los ganados de llamas. Quizá los diferentes dibujos tuviesen diferentes finalidades, diferentes funciones. Quizás para identificar el terreno, me refiero a esta teoría que dices, por ejemplo, si el terreno es muy similar allí por donde vas andando con tu rebaño, igual eran como un tipo de señales para saber por dónde vas. Efectivamente, esta es una teoría que también se apunta por parte de los expertos, pero que el tema religioso, por supuesto, que no se debe de obviar, ni muchísimo menos. Hombre, yo opino que todo el mundo que tiene fe, siempre, no sé por qué, pero la manía es mirar al cielo. Y si tú haces un dibujo con intención de que se vea desde arriba, yo creo que estás como diciéndole a tu Dios, ¿no? Sí. Aquí estamos nosotros, ¿no? Aquí te estamos rindiendo culto, ¿no? O sea, una señal que tú la ves desde arriba y tú la tienes aquí abajo, como si el Dios está mirando hacia abajo y está diciendo, aquí me están rindiendo culto. No sé. Como una ofrenda más, porque también hacían ofrendas y sacrificios de animales, incluso de humanos, que es algo que no hemos comentado. Sí que es verdad, Dani, después de la excavación, ¿no?, que se hizo en esos templos, ¿no?, que en esa pirámide, ¿no?, alrededor de esa pirámide que se encontró, pues sí, se han encontrado numerosos restos de huesos de llamas, y también se han encontrado 2 cabezas de humanos, pero lo curioso es que estaban como que taladrados por la cabeza y como si estuvieran colgados por una cuerda, porque tenían una cuerda por dentro. Es decir, no sé, serán diferentes ritos, ¿no? Que no nos extrañe mucho el tema de los sacrificios humanos, porque Vlad el Empalador, que es un héroe, es considerado un héroe en Rumanía, lo hacía también, o sea que no nos extrañe mucho todo esto, porque una cosa que siempre digo y nunca me canso de decir es el contexto sociocultural en donde se está dando el hecho. Eso es muy importante si es que lo queremos entender. Y la creencia del grupo, la convicción del grupo, porque
yo en estos casos siempre pienso que la teoría más sencilla probablemente sea la más cercana a la realidad. La más sencilla en este caso sería... La navaja de Ockham. La explicación más sencilla, claro, es la que más puede ser cierta. Exactamente. La más sencilla era la que tú mencionabas para indicar caminos o saber por dónde vas, pero tampoco creo que tú hagas un sobreesfuerzo en hacer un dibujo tan enorme si tú lo único que quieres indicar es un camino. Haces algo más sencillo, ¿no? No sé, planta una torre de piedras y ya sabes dónde es, ¿no? No sé, por seguir divagando un poco. No sé si queréis añadir algo más o lo dejamos aquí. Yo quería añadir una cosita más, simplemente, Dani. A ver, bueno, aparte de hablar del sacrificio, que el sacrificio también es algo muy religioso, ¿no? Hablan desde la antigüedad. Me gustaría hablar de los daños que han recibido estas líneas de Nazca a lo largo de los años. Que por otro lado se consideran bien de la UNESCO, si no me equivoco. Sí, patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. De la humanidad, desde el año 94. Es patrimonio de la humanidad, pero desde 1928, es decir, desde el año siguiente a ser descubridas, pues se empieza a construir una pista de aterrizaje que coge parte de una de estas líneas, y es el primer daño documentado. Te voy a decir 3 porque tengo un montón, pero no quiero tampoco alargarte mucho el programa. Y en 2013, por ejemplo, tuvo lugar el Rally Dakar. Me llamó mucho la atención. Donde, bueno, pues algunos de los usuarios, de los competidores, pues saldrían de donde no tendrían que pasar y, bueno, pues dañaron parte también de algunas de las líneas. Y el último daño registrado fue en 2018, es decir, hace 4 añitos nada más, y fue un camionero que pasó por allí porque quiso, pero acabó a disposición judicial y, bueno, pues acabó la cosa con su cosita por medio, como cuando tú, evidentemente... Claro, cuando haces una ilegalidad, ¿no? Porque una ilegalidad ante un patrimonio... Claro, patrimonio de la humanidad, pues no, evidentemente no puedes dañarlo. Javier, ¿algo más que quieras añadir? Que el mundo del misterio nos sigue deparando muchísimas sorpresas, que... A mí, como a Daniel, por ejemplo, el tema de las civilizaciones antiguas es un tema que me apasiona, me fascina, que aún tenemos muchísimo que descubrir y que seguramente en esta década, con las nuevas tecnologías, pues vamos a ir descubriendo muchísimas cosas de esas civilizaciones que nos parecen misteriosas, místicas, pero porque no las conocemos bien. Y un conocimiento que no hemos mencionado de las matemáticas, que en otros programas sí que hemos hablado, y aquí también las matemáticas también aparecen. Sí, sí. Y aquí uno que necesita la calculadora para hacer cualquier cuenta, ¿eh? Fíjate que nosotros presumimos mucho de redes sociales, de Internet, pero es que por aquella época, y estamos hablando de hace muchísimos cientos de años, tampoco les iba tan mal, ¿eh? Quizá la esperanza de vida fuese un poco menor el tema, pero la organización que había en estas culturas, en zonas urbanas preferentemente, no tiene que envidiarle a ninguna de muchas de nuestras ciudades en el siglo XXI. Yo conozco muy poquitas bibliotecas como la de Alejandría, por ejemplo. Es decir, no deja de sorprendernos. Cualquier cultura que desaparece, cuando empiezas a ahondar, te vas encontrando, pero no solo con cosas misteriosas, es que la misma arquitectura romana del Imperio Romano es que te llevas las manos a la cabeza cómo puñetas hacían esos arcos sin ningún tipo de masa, piedra apoyando piedra con piedra. Sí, sí. Era pura ingeniería matemática. Y ahí están. Y ahí están todavía, ¿eh? Y es que te encuentras con cosas que dices, bueno, jolines, ¿qué ha pasado? ¿Dónde quedó todo esto del Imperio Romano, del Imperio de la edad faraónica, que estamos hablando que las pirámides fueron anteriores a los faraones? ¿Quién puñetas? Los faraones modernos las construyeron o las terminaron de construir. Es que te encuentras con cada cosa que, aún aplicando los conocimientos actuales, es que te la sigues sin explicar. Nos vamos a quedar con la intriga de conocer al esclavo
que puso la última piedra de arriba de la final de la Gran Pirámide, Bueno, creo. pues dicen que no eran esclavos, que era gente trabajadora que cobraban su jornal y muy bien alimentada, ¿eh? Para que tú veas. Yo creo que ese es otro tema, ¿eh, Dani? Pues eso es otro tema, eso será otro día. Seguimos con grandes incógnitas de la historia como hemos tenido hoy aquí en Zona Oculta. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Dani. Gracias, Dani. Nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con mucho más aquí en Zona Oculta.